Bueno, pues os voy a grabar este tutorial de reducciones que os lo tenía prometido de hace tiempo. Bueno, la primera reducción que vamos a ver, que es una de las más simples, es la hidrogenación catalítica. Consiste en el tratamiento normalmente de moléculas que tienen grupos funcionales con dobles enlaces con hidrógeno molecular, en presencia siempre de un catalizador. Si no hay catalizador, no va a haber reacción. La primera que vamos a ver es la hidrogenación de alquenos. Bien, en los alquenos, el doble enlace se va a hidrogenar para dar el alcano, como es lógico. Y ocurre de la siguiente manera. Por ejemplo, imaginad que tenemos este alqueno, bueno, pues se hidrogenará para dar hidrógeno, un catalizador metálico, ahora os pondré una lista, pueden ser muchos, y lo que da al final es la adición de un átomo de hidrógeno a cada uno de los carbonos del doble enlace, eliminando el doble enlace, evidentemente. Es decir, se obtiene el alcano. Bien, ahora veremos el mecanismo más detallado. El catalizador son metales de transición, tradicionalmente paladio sobre carbono, platino, óxido de platino, níquel, etcétera. Estos son los más tradicionales. ¿De acuerdo? Bien, el carbono que tiene el paladio es simplemente un soporte para poner un poquito de paladio y el resto pues es carbón activo. No es más que eso, pero es uno de los catalizadores más utilizados. La reacción transcurre porque en la superficie del catalizador metálico, vamos a suponerlo así, unido a los átomos del metal, se coordinan las moléculas que van a reaccionar. Por ejemplo, el hidrógeno se coordina con los átomos de paladio, de manera que se debilita el enlace entre los dos átomos de hidrógeno. De igual manera, el enlace pi correspondiente al doble enlace también se debilita. ¿De acuerdo? También se va a debilitar por coordinación. Parte de esta carga se coordina con uno de los átomos del metal. ¿De acuerdo? Entonces, la reacción tiene lugar en la superficie del metal de tal manera que cada uno de los átomos de hidrógeno va a entrar en cada uno de los carbonos del doble enlace. Como resultado final, se obtiene el catalizador inalterado que ya ha cumplido su misión y la molécula que se ha hidrogenado. Es importante tener en cuenta que los dos átomos de hidrógeno van a entrar siempre por el mismo lado del doble enlace, porque es por el que se une al catalizador. ¿Entendido? Siempre los dos hidrógenos entrarán por el mismo lado del doble enlace. Esto es una adición que se llama sin. Por el mismo lado del doble enlace. ¿Entendido? Del doble enlace. Y tiene su importancia desde el punto de vista de la estereoquímica, evidentemente. También entran por el lado menos impedido del doble enlace. Y ahora veréis por qué digo esto. Siempre entran por el lado menos impedido del doble enlace porque será aquel que se acerque mejor al catalizador. ¿De acuerdo? Impedido del doble enlace. Bien, vamos a imaginar una molécula como esta, que os pongo aquí, donde tenemos un doble enlace que vamos a hidrogenar, pero aquí tenemos hacia arriba un isopropilo, que es un grupo muy voluminoso. Si yo hago la hidrogenación de este compuesto en presencia de paladio sobre carbono, por ejemplo, voy a obtener casi exclusivamente el compuesto que vais a ver, donde los dos hidrógenos que entran en el doble enlace lo van a hacer por el lado contrario a por el que está el isopropilo. ¿Veis? Van a entrar por abajo. ¿Debido a qué? Debido precisamente a que la presencia del isopropilo lo que hace es dificultar el acercamiento del doble enlace por la cara del isopropilo. ¿Entendido? Y esto es importante desde el punto de vista de la estereoquímica. Es decir, si tenemos aquí nuestro catalizador y tenemos aquí nuestro ciclo, por ponerlo de una manera simple, así, el isopropilo va a estar hacia arriba en la cara que se acerque al catalizador. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo aquí tengo dos hidrógenos que están absorbidos sobre el catalizador, estos dos hidrógenos van a entrar, por supuesto,
por el lado contrario al que está el isopropilo. Los dos por el mismo lado, pero por el lado contrario al que está el isopropilo, dejándonos entonces los dos metilos estos hacia arriba porque los dos hidrógenos han entrado por debajo. ¿Por qué no se da la reacción inversa? Es lógica. Si lo pensáis es completamente lógico, porque si yo tengo aquí mi catalizador y yo quisiera acercar el doble enlace con el isopropilo hacia abajo, habría un claro impedimento estérico entre el isopropilo, que es muy voluminoso, y el catalizador, de tal manera que no se acercaría lo suficiente el doble enlace como para poder reaccionar. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Entonces siempre entran por el mismo lado y ese lado es siempre el lado menos impedido del doble enlace. Si los dos lados del doble enlace, que es plano, como ya sabéis, están igualmente impedidos, entonces obtendríais una mezcla de isómeros. Bien, esto es en cuanto a alquenos. En cuanto a alquinos. En alquinos, veréis, es más fácil, en cierto modo. Porque el alquino es como tener dos dobles enlaces juntos entre dos carbonos. Entonces, si tengo un alquino con un triple enlace de esta manera, siendo R y R' los grupos que vosotros queráis, pues los puedo hidrogenar en dos pasos. Es decir, primero, si pongo hidrógeno paladio sobre carbono, se me adicionará para dar el alqueno, entrando los dos grupos por el mismo lado, acordaros, los dos hidrógenos por el mismo lado, de tal manera que se obtendría el alqueno Z, como ahora veremos, ¿no? Pero este alqueno es imposible que se pare aquí, porque automáticamente vuelve a reaccionar otra vez con más hidrógeno, y el hidrógeno lo ponemos siempre en exceso en cualquier hidrogenación, para daros el alcano. Esta es la hidrogenación de un alquino. La hidrogenación de un alquino siempre os va a dar el alcano, a no ser que hagáis lo que vamos a ver ahora. En dos pasos os daría el alcano. ¿Se puede parar en el alqueno? Sí, pero utilizando lo que se llaman los catalizadores envenenados. Envenenados. El más famoso es el catalizador Lindlar. Que es el nombre de un señor. Catalizador Lindlar, que consiste en paladio sobre carbono, es realmente el catalizador, pero impurificado con sulfato bárico y sobre todo con quinoleína, que es un heterociclo que envenena con el nitrógeno, se compleja con el paladio y lo envenena, la quinoleína. ¿Qué significa un catalizador envenenado? Que es menos activo que un catalizador normal. ¿De acuerdo? Son menos activos. Y consecuentemente, la reacción de hidrogenación no va a continuar hasta el alcano, se va a quedar en el alqueno, porque son capaces de hidrogenar el alquino, que es más reactivo, pero no el alqueno. Entonces, en este caso, obtendríamos el alqueno. Y lo obtenemos sin ningún problema. Eso sí, obtendremos siempre el alqueno Z o cis, ya sabéis, Z. Porque los dos hidrógenos van a entrar siempre por el mismo lado, como hemos visto antes, debido a la presencia del catalizador, siguiendo el mismo mecanismo que hemos visto antes. Entonces, como veis aquí, se va a obtener siempre el alqueno Z. ¿Entendido? Esta es la hidrogenación de alquinos. Si no utilizáis el catalizador envenenado Lindlar, se va a obtener el alcano. Si queréis quedaros en el alqueno, entonces tenéis que utilizar obligatoriamente el catalizador Lindlar, porque siempre vamos a manejar un exceso de hidrógeno, con lo cual, si no utilizáis el catalizador envenenado, es imposible que la reacción se pare en el alqueno e iría hasta el alcano. ¿Entendido? Bien, esto en cuanto a la hidrogenación catalítica de alcanos y alquenos. Perdón, de alquenos y alquinos, quería decir. Vamos a ver ahora la de aldehídos y cetonas, que con esta vamos a terminar rápido, porque es mucho más rápida. Es el C, aldehídos y cetonas. El mecanismo es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Es decir, vamos a tener aquí nuestro catalizador, vamos a tener nuestro hidrógeno absorbido sobre el catalizador con su enlace debilitado, ¿de acuerdo? Y aquí se nos va a absorber también una cetona o un aldehído, depende, de manera que va a tener su enlace pi debilitado, porque está absorbido también sobre el catalizador. Bien,
aquí puedo yo tener es plano, ya lo sabéis, como los dobles enlaces, puedo tener un R1 y un R2. Dependiendo de R1 y R2, pues será un aldehído o una acetona. La reacción es muy simple. Es igual que en los dobles enlaces. Se va a insertar un hidrógeno en cada uno de los carbonos, dando lugar finalmente a un alcohol. Es decir, obtendríamos esto. ¿De acuerdo? Obtendríamos un alcohol. Ahora veremos algún ejemplo. Los aldehídos se hidrogenan mejor que las cetonas. No es un método habitual de reducción de aldehídos y cetonas, la verdad. Es mucho más frecuente hacerlo, como veremos ahora dentro de un momento, con hidruros que con hidrógeno, porque es mucho más cómodo también, ¿no? Pero bueno, como ejemplo nos puede servir. Esta es interesante ponerla porque tenemos un anillo aromático. Bueno, si hidrogenamos la acetofenona con hidrógeno y, por ejemplo, platino en este caso. Fijaros cómo el anillo aromático no se hidrogena. El anillo aromático es tremendamente resistente a la hidrogenación porque es muy estable. Muy resistente a la hidrogenación. Solamente se consigue hidrogenar cuando ponemos unas presiones de hidrógeno terribles, muy altas. ¿De acuerdo? Así que lo que obtenemos es directamente el alcohol. ¿Vale? Bien. Halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo os los pongo porque es una reacción que en realidad hay que tener mucho cuidado con ella, porque se quiere normalmente evitar. Hay que tener cuidado porque los halogenuros de alquilo se hidrogenan. Y se hidrogenan perdiendo el halógeno. Es decir, si yo tengo aquí un doble enlace, por ejemplo, un doble enlace, un cloro, y quiero hidrogenarlo, lo más probable es que si pongo hidrógeno, paladio sobre carbono, por supuesto se me hidrogene el doble enlace, pero también se va a hidrogenar el halógeno. Así que cuidado, esta es una reacción que hay que evitar, porque si queremos mantener el halógeno no podemos hacer una hidrogenación. ¿Entendido? Hay que tener mucho cuidado. La hidrogenación nos elimina los halógenos también. ¿De acuerdo? Finalmente veremos el benceno, como digo. El benceno no es un grupo que se hidrogene fácilmente. Únicamente, porque es tremendamente estable, es aromático. Únicamente vamos a hidrogenarlo si ponemos presiones altísimas. Si colocamos hidrógeno, un catalizador, y unas presiones altísimas de hidrógeno y alta temperatura, ¿de acuerdo? Altísimas presiones de hidrógenos, alta temperatura, es decir, forzando mucho las condiciones, conseguimos reducir el benceno totalmente a ciclohexano. ¿De acuerdo? Pero no son reacciones habituales en ningún proceso, digamos, en ninguna síntesis de química orgánica. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ya hemos visto la primera, la hidrogenación catalítica. Vamos a ver ahora la reducción por hidruros no impedidos, que son dos fundamentalmente. Reducción por hidruros no impedidos estéricamente. Vamos a manejar dos. Vamos a manejar dos hidruros no impedidos estéricamente. El primero de ellos, el borohidruro sódico, NaBH4. Este es un reactivo suave, se llama, como veis, borohidruro sódico. Es un reductor suave. Admite, como disolventes, por ejemplo, agua o alcoholes. Agua o alcoholes, por ejemplo, metanol, etanol, etcétera. Y esto viene muy bien, ahora veréis por qué. Porque normalmente no hay que hacer hidrólisis posterior del producto que se forma para obtener finalmente el alcohol. Bien, vamos a verlo sobre aldehídos y cetonas, que es prácticamente para lo único para lo que se utiliza. Aldehídos y cetonas. ¿Vale? Bien, sobre aldehídos y cetonas la reacción transcurre de la siguiente manera. Imaginad que tengo un aldehído, por ejemplo este mismo, el benzaldehído. Este compuesto tiene una fracción de carga positiva sobre este carbono, ¿de acuerdo? Y al hacer la reacción con el borohidruro sódico la voy a hacer, por ejemplo, en agua. Me la admite perfectamente. El borohidruro es esta especie, es un boro negativo con 4 hidrógenos.
tiene una enorme tendencia a ceder un hidruro. El hidruro es un H-, ¿de acuerdo? H-, ese es el hidruro. ¿Vale? Entonces ataca al carbono positivo y el par de electrones pasa sobre el oxígeno. Naturalmente aquí lo que vamos a obtener es esto. O menos, que tendrá su hidrógeno, el que ya tenía, más el que ha entrado como consecuencia del tratamiento con el borhidruro. Esto está en forma de sal sódica inicialmente, pero nosotros no vamos a aislar esta sal sódica en realidad, porque como estamos haciéndolo en agua, la propia agua, o el alcohol, si lo hacemos en un alcohol, actúa como ácido cediéndole un protón y obteniéndose directamente el alcohol. Así que con borhidruro sódico la reducción es muy sencillita y se llega directamente al alcohol, sin más. Es decir, esto ocurre tanto con aldehídos como con cetonas. Muy facilita. Vamos a ver ahora el hidruro de litio y aluminio, que este es muy, muy peligroso. Con este hay que tener muchísimo cuidado. El hidruro de litio y aluminio, que también se le llama lithium aluminum hydride, por las siglas inglesas, ¿no? ¿De acuerdo? Es un reactivo extremadamente potente, extremadamente fuerte, y no es compatible ni con agua ni con alcoholes, porque reaccionaría inmediatamente con ellos desprendiendo una enorme cantidad de hidrógeno y probablemente provocando una explosión. Con lo cual no es compatible ni con agua ni con alcoholes. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo funciona? Vamos a verlo en varios grupos. Por ejemplo, en aldehídos y cetonas funciona exactamente igual, pero al no ser compatible con agua, en aldehídos y cetonas, como no es compatible con agua, hay que llevar a cabo una hidrólisis posterior. El disolvente no puede ser agua. Volvemos a hacer otra vez el mismo ejemplo de antes, pero ahora voy a utilizar una cetona en lugar de un aldehído. Si hago la reacción con hidruro de litio y aluminio, la especie es muy parecida. Aquí tengo que utilizar normalmente un éter, THF, tetahidrofurano o éter, por ejemplo, como disolvente. No puedo utilizar un alcohol ni agua, como digo. La reacción es exactamente igual a la que hemos visto antes. ¿De acuerdo? El ataque del hidruro al carbono positivo da lugar a una sal y aquí la sal no se hidroliza in situ. No se hidroliza in situ. Necesitamos un segundo paso. ¿Veis? Aquí tengo mi metilo que ya tenía y el hidruro que he metido. ¿De acuerdo? Esto está en forma de una sal de litio y esta es la sal que se obtiene. Necesito un segundo paso en el cual yo hidrolice esta sal. ¿De acuerdo? Y entonces sí, que ya tiene lugar, como decíamos antes, la hidrólisis y la formación del alcohol. Como digo, el agua es totalmente incompatible con el hidruro de litio y aluminio, al igual que los alcoholes. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que después de hidrolizar sí que obtengo mi alcohol sin ningún problema. Bien, el hidruro de litio y aluminio reduce muchas más cosas. Por ejemplo, reduce ésteres. Reduce ésteres. Y la reducción de ésteres también transcurre en dos etapas. La primera de ellas, ya sin entrar en demasiados detalles mecanísticos, ¿veis? Si yo tengo un éster de etilo, por ejemplo, y lo hago reaccionar con el hidruro de litio y aluminio, 1 hidruro de litio y aluminio, la especie me va a atacar al carbono del éster exactamente igual que ha ocurrido antes con el del aldehído y la cetona. Ataque ahí, par de electrones que pasa sobre el oxígeno y me daría esta especie. Pero fijaros en la diferencia que hay entre esta especie y la que hemos visto antes. Antes, cuando entraba el hidrógeno, no había ningún grupo saliente. Simplemente se formaba la sal y esa sal estaba esperando ser hidrolizada, ¿no? Aquí sí hay un grupo saliente, el etóxido, y se va a provocar la salida del etóxido para dar en un principio el aldehído. Pero claro, este aldehído, como hemos visto antes, no aguanta el hidruro de litio y aluminio. El hidruro de litio y aluminio tiene 4 hidruros, con lo cual otro hidruro perfectamente que esté en el medio va a reaccionar otra vez con el aldehído para darnos finalmente la sal lítica, como veíamos antes, exactamente igual. ¿Veis? La sal lítica
que ahora tendremos que hidrolizarla. Esto es el producto que se obtiene, es este. Esta sal lítica la hidrolizo en una segunda etapa y finalmente lo que obtengo es el alcohol. Así que del éster lo que se obtiene es el alcohol, no se obtiene el aldehído. La reducción es completa. Exactamente igual con ácidos carboxílicos, el mismo mecanismo. Exactamente el mismo. No lo voy a poner porque es el mismo. Es decir, si yo tengo aquí un ácido carboxílico, este ácido carboxílico voy a hacerlo reaccionar con hidruro de litio y aluminio, 1, 2, agua, acordaros que siempre se requiere la hidrólisis, y obtendré al final el alcohol, nuevamente igual. ¿Veis? Reducción completa, es un reductor muy, muy enérgico. Amidas. ¿Qué me dan las amidas cuando reaccionan con el hidruro de litio y aluminio? Una reacción muy importante también, ya veréis. Imaginad que ahora tengo esta amida. Por ejemplo, NH metilo, ¿no? Bien. Si esto reacciona con el LaH1, acordaros, lo primero es el ataque de un hidruro, el equivalente al ataque de un hidruro. Ahí va. Par de electrones que pasa. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente. Veréis. Aquí me quedará O menos, aquí me quedará NH, ¿de acuerdo? NH, en el caso de las amidas se va a dar la siguiente reacción. Veréis, aquí tenemos este H, y repito, en el caso de las amidas, lo que se va a dar es la siguiente reacción. Solo en el caso de las amidas se puede dar esta reacción, porque tenemos aquí, como veis, un NH, ¿no? Y va a ocurrir lo siguiente. Este pasa aquí y se elimina un grupo óxido. En realidad, un óxido que va a quedar con el aluminio, con el litio, y lo que obtengo es esto, una imina. ¿Lo veis? Con el hidruro que acabo de meter aquí. Esto es una imina. Esta imina sufre posteriormente reducción otra vez por el hidruro de litio y aluminio. Otra vez. Igual que le pasaba antes al aldehído. Solo que ahora al atacar aquí, el par de electrones pasará sobre el nitrógeno, me queda una sal, que sería N-, ¿de acuerdo? Ya he metido aquí los dos hidrógenos, el primero y el segundo que ha entrado, y al hidrolizar, en el segundo paso, cuando hidrolice, lo que obtengo es la amina. Dicho de otra manera, fijaros como el carbono rojo de la amida se ha reducido completamente para dar la amina. ¿De acuerdo? Así que las amidas lo que dan son aminas cuando se reducen con hidruros de litio y aluminio. ¿Entendido? Bien. Última reducción con hidruro de litio y aluminio que vamos a ver, que es la reducción de nitrilos. Disculpad, esto es ácidos amidas nitrilos. Nitrilos. Los nitrilos tienen un agrupamiento CN. Entonces, imaginad que tengo aquí un CN. Va a ocurrir algo muy parecido a lo que pasa con las amidas. El tratamiento con hidruro de litio y aluminio, uno de los hidruros me va a atacar aquí y el par de electrones pasará sobre el nitrógeno. Muy bien. Entonces, lo que tendré será N-, ¿de acuerdo? Y aquí el primer hidrógeno que ha entrado. Pero es tan potente el hidruro de litio y aluminio que va a volver a atacar otra vez a este nuevo doble enlace. Y entonces lo que daría, en teoría, sería un N con dos cargas negativas. Es tan potente, que esto, que es muy inestable, se va a poder formar en un principio. Y al hidrolizar, ¿veis? Aquí meto uno y otro. Y entonces, al hidrolizar, en el segundo paso, ya obtengo la amina primaria. ¿Veis? Es decir, el carbono del ciano es el que se ha reducido hasta la amina primaria. Bien, estos son los hidruros no impedidos, el borhidruro sódico y el cianoborhidruro sódico. Os voy a poner uno más, un 3, que es uno que se utiliza muchísimo también para hacer aminaciones reductoras, el cianoborhidruro sódico. Cianoborhidruro sódico se llama. Aquí es muy característico por la presencia del ciano. Este es un reactivo muy suave también. Muy suave. Y se utiliza para hacer aminaciones
reductoras, como vamos a ver ahora. Bueno, si tratáis un aldehído o una acetona, por ejemplo, la acetona, con una amina primaria, por ejemplo, butilamina, bueno, lo que ocurre es que se forma en un principio por el ataque. Esto lo vimos en las adiciones nucleófilas, si recordáis. Adiciones nucleófilas de compuestos de nitrógeno sobre aldehídos y cetonas. Se forma en un principio, después de deshidratación, la imina. Es decir, llegamos a esto, donde tenemos un doble enlace, carbono-nitrógeno. Esta es la imina. Esta imina se puede hacer reaccionar con un hidruro como el cianoborhidruro sódico. Muy suave. Y lo que va a ocurrir es, también con hidruro de litio de aluminio, exactamente igual. Lo que pasa es que el hidruro de litio de aluminio tiene el peligro de que es demasiado fuerte, ¿no? ¿Qué os daría? Esto lo que os daría sería la amina. Porque esto sí se puede utilizar otra vez en agua o se puede utilizar en alcoholes, por ejemplo, porque es reactivo tremendamente suave, luego se puede utilizar perfectamente y no hace falta una hidrólisis posterior. Este paso también se puede hacer con hidrógeno paladio sobre carbono, perfectamente, o incluso, como digo, con hidruro de litio y aluminio. Esto es lo que se llama la aminación reductora. Es una reacción muy importante. Se hace en un solo paso, es decir, no hace falta hacerlo en dos. Quiero deciros con esto que si vosotros cogéis la acetona y la tratáis con, por ejemplo, por ver otro ejemplo, anilina, en presencia de cianoborhidruro sódico en agua, obtendríais perfectamente ya vuestra amina. No pasáis por la imina. Tendríais vuestra amina perfectamente. Todo se da de una sola tacada. Tendríais la amina. Pasando por la imina intermedia, como hemos visto antes, pero no deteniéndose en ella, ¿no? Exactamente igual, si hago lo mismo, pero hidrogenando. Hidrógeno paladio sobre carbono, en presencia de la anilina, daría exactamente lo mismo. Se formaría la imina, repito, pero esa imina se hidrogenaría para dar la amina. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ahora entonces los hidruros que están impedidos estéricamente. Vamos a ver cómo os he puesto aquí esto antes. Alquinos, no era esta. Hidruros no impedidos. Vale, ya lo veo. Muy bien, pues ahora vamos a ver hidruros impedidos, que básicamente son dos. ¿De acuerdo? Hidruros impedidos estéricamente. Lo que llevan a cabo son reducciones parciales. Ya lo veremos ahora. Bien. Son dos fundamentalmente. El hidruro de triterbutóxido tiene 3 grupos terbutilo muy voluminosos, de aluminio y litio, es decir, aquí en lugar de tener 4 hidruros tenemos un solo hidruro y 3 terbutilos unidos al aluminio. El mecanismo es exactamente el mismo, solo que tiene una característica y es que, como veis, tiene 4 grupos tremendamente voluminosos y un solo hidrógeno. No tiene 4, tiene solo uno. Y esto está en forma de sal de litio. Bien, este es el primero. El segundo es el que llamamos dival. Lo veréis como dival o como diba, así con H, ¿no? Y es el hidruro de diisobutilaluminio. Tenemos 2 grupos isobutilos unidos y un hidruro nada más también. O sea, son dos hidruros de aluminio muy impedidos estéricamente. ¿Para qué sirven? Para introducir un solo hidrógeno. Y esto es interesante. Un solo hidrógeno. Muy interesante, ya veréis. ¿Por qué? Porque si yo cojo, por ejemplo, ahora el éster y lo hago reaccionar con dival, por ejemplo, dival, voy a suponer que el hidruro me entra dival en éter, por ejemplo. No se puede utilizar en agua, también son incompatibles con el agua, igual que el hidruro de litio de aluminio, ¿no? Entonces, este hidrógeno del dival o el del otro derivado de aluminio, me da igual, atacará aquí, par de electrones que pasa para arriba, os dará el O- con el hidruro que ha entrado y el O etilo,
Y ahora evolucionará hacia el aldehído, soltando, como hemos visto antes, el etóxido. ¿Y cuál es la característica que tenemos ahora? Que este compuesto no vuelve a reaccionar otra vez. Es decir, antes con el hidruro de litio y aluminio reaccionaba y obteníamos el alcohol. Ahora no, obtenemos el aldehído. ¿De acuerdo? Exactamente igual si hacemos la reacción con un cloruro de ácido, que también son muy reactivos. ¿Veis? Un cloruro de ácido, hacemos la reacción con el hidruro de triterbutóxido de aluminio y litio, ¿de acuerdo? Hidruro de triterbutóxido de aluminio y litio, ¿no? Y entonces lo que me daría sería el ataque del hidruro, evidentemente, aquí, con salida hacia el oxígeno. Y una vez que ya tengo la carga negativa en el oxígeno, entonces ahora elimino el cloro, que es un excelente grupo saliente, ¿veis? Y obtengo el aldehído. Y la característica, nuevamente, es que este aldehído se mantiene, no vuelve a reaccionar otra vez. Así que cuando ya tenemos mi aldehído final, si quiero reducir y obtener un aldehído, tengo que hacerlo con un hidruro de este tipo, un hidruro impedido estéricamente. Bien, ya para terminar vamos a ver las hidrogenaciones parciales. Hidrogenaciones parciales que, como hemos visto con los alquinos, se hacen con el catalizador Lindlar. Ya lo veréis ahora. No vamos a ver la del alquino, evidentemente, que ya la hemos visto, pero vamos a ver dos que son importantes y que son las siguientes. Por ejemplo, reducción de nitrilos. Cuando un nitrilo yo lo trato, por ejemplo, con hidrógeno y el catalizador Lindlar, como hemos visto, no se meten 2 moles de hidrógeno, ocurre lo mismo que en un alqueno, se va a meter solo uno. Y entonces, al meterse solo uno, lo que me deja es una imina. ¿Veis? Solo reacciona uno de los dobles enlaces. Solo reacciona un equivalente de hidrógeno. El otro no reacciona porque el catalizador ya sabemos que está envenenado y no es capaz de hidrogenar la segunda reacción. Esto es una imina y las iminas no son estables porque en medio ácido la imina se protona, es básica, se protona el nitrógeno y ahora es atacado acto seguido por el agua. Al ser atacado por el agua del medio, en un segundo paso, como veis, me va a dejar una sustancia que se llama aminal, que no es estable, porque inmediatamente va a eliminar amoníaco y me va a dejar mi aldehído. Es decir, este es un método para poder obtener, desprende amoníaco por supuesto, y voy a poder obtener el aldehído. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. O sea que a partir del ciano obtengo un aldehído por una reducción parcial. Otra manera de obtener este aldehído sería a partir de un derivado de ácido, por ejemplo, un cloruro de 1, 2, 3, 4, 5 pentanoilo. Si lo tratamos con, hemos visto antes, con un hidruro impedido, perfecto, ya me da el aldehído. Ahora voy a hacer lo mismo, pero utilizando el catalizador Lindlar. Y entonces me va a volver a dar exactamente igual el aldehído, porque no es capaz de reducir el aldehído. Hidrogenación parcial. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí. Ah, perdón, queda un temilla más, que es la reducción por metales. Vamos a ver un poquito más. Reducción por metales. Que hay algunas interesantes. Bueno, estamos acostumbrados a ver sobre todo la reducción del nitro, que esta es muy importante, pero vamos a ver una más. Reducción del nitro. ¿Cómo reacciona el nitro? Ya lo sabemos, el nitro reacciona, por ejemplo, si tenemos un anillo aromático, esto recordadlo, que lo hemos visto, por ejemplo, tratamiento con estaño o zinc, ¿de acuerdo? O hierro, me va a dar la anilina. Y esta es una reacción muy, muy utilizada. También se puede hidrogenar el nitro, ¿de acuerdo? El nitro también se puede hidrogenar, es decir, podríamos pasar de aquí a aquí exactamente igual, tratando con hidrógeno paladio sobre carbono o
Por ejemplo, hidruro de litio y aluminio. Exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? O la ventaja. La ventaja de utilizar metales es que son compatibles con muchos reactivos. Por ejemplo, y con muchos grupos funcionales. Por ejemplo, si tenéis en una misma molécula un grupo aldehído y un grupo nitro, no podéis utilizar el hidruro de litio y aluminio, porque os va a reducir ambos. Si tenéis una acetona o un aldehído y un nitro, tampoco. Ni siquiera podéis hidrogenar. Por ejemplo, si tenéis un doble enlace y un nitro, como por ejemplo vais a ver aquí ahora. Es decir, si yo tengo aquí un doble enlace, imaginad que tengo un doble enlace aquí y aquí un nitro, y lo que quiero es reducir exclusivamente el nitro, pues entonces no puedo hidrogenar. Porque si hidrogeno, me hidrogena los dos, tanto el nitro como el amino, independientemente del catalizador que utilice. Entonces lo que haré será poner, por ejemplo, zinc en medio ácido clorhídrico, porque es verdad que se utiliza siempre un medio ácido, y entonces el doble enlace se me quedará intacto, mientras que el nitro se me reducirá a amina. ¿Veis? Reducción parcial. Finalmente vamos a ver de alquinos, porque este es muy interesante, ya ahora veréis. Si recordáis, los alquinos con el catalizador Lindlar lo que nos daban era siempre el alqueno Z, ¿vale? Porque los dos hidrógenos entraban por el mismo lado, dado que era por el que se unía el catalizador. Si alguno no aguanta más y piensa, ¿y cómo puedo obtener el alqueno E? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Si tenemos un alquino y le hacemos reaccionar con sodio o litio, me da igual, sodio, os pongo aquí un sodio metal, un asterisco, también litio, un metal alcalino. Va a ocurrir lo siguiente. Fijaros, el sodio tiene una afinidad tremenda por ceder electrones, porque tiene una gran tendencia a pasar a configuración de gas noble. Muy bien, le cedo un electrón, y al ceder un electrón a ese carbono tendría 9 electrones. Tiene que, de alguna manera, romper algún enlace y rompe este alquino hacia allá. Ojo, estos son 2 electrones, Vale, ¿qué es lo que se me ha formado? Se me ha formado lo siguiente, fijaros. Tengo aquí un orbital con un par de electrones y una carga negativa, un doble enlace, y un orbital con un electrón, que es el que ha venido del sodio, ¿vale? Tengo esto. ¿Por qué lo pinto así? Porque esto es una densidad de carga negativa y esta es otra. Van a intentar estar lo más alejadas posible. Van a intentar estar lo más alejadas posible, porque se repelen. Por esa razón no se forma el Z. Lo más alejadas posible. Y razón de más, cuando ahora otro sodio le ceda otro electrón, aquí. Porque ahora voy a tener 2 cargas negativas reales, ¿de acuerdo? 2 cargas negativas reales y verdaderas sobre 2 carbonos que están muy cerca. Es decir, estas 2 cargas negativas van a intentar estar lo más alejadas posible en el espacio. Por eso se ponen así, pero no se ponen de esta manera. Esas 2 cargas negativas no se van a poner nunca así, porque se repelerían. ¿Veis? Aquí habría una repulsión brutal de las 2 cargas negativas. Nunca se pondrán así. Siempre se van a poner lo más alejadas posible. Claro, cuando yo haré hidrólice, ¿qué obtengo como producto final? Obtendré el alqueno, pero obtendré el alqueno E. ¿Os dais cuenta? Porque los hidrógenos van a entrar del agua donde están las cargas negativas, ¿veis? O sea, la reacción es muy facilita ya. Simplemente se produce con cada una de las cargas negativas la hidrólisis por el agua. Se desprenderán 2 OHs, pero 2 moléculas de agua me van a meter los 2 hidrógenos aquí. ¿De acuerdo? Ya está. Y obtengo el alqueno E. Con lo cual ya los químicos orgánicos nos quedamos tranquilos porque no estamos limitados de ninguna manera. Podemos hacer el alqueno que nos dé la gana. Muy bien, pues hasta aquí las reducciones.